una mezcla azeotrópica, que es ahora con los diagramas de fase, pero en este caso para sistemas que van a presentar dos fases líquidas o una fase sólida y una fase líquida. Veamos primero el equilibrio líquido-líquido en sistemas de dos componentes. Acá como ejemplo justamente seguimos con el agua y el etanol, que sabemos que se van a mezclar en todas las proporciones, que van a formar soluciones, que tienen sus características, que aparece la mezcla azeotrópica y demás, pero la cuestión es que van a formar mezclas homogéneas en cualquier rango de concentración. Sin embargo, si al agua, en vez de mezclarla con etanol, la queremos mezclar con otro alcohol, que tiene nada más que 2 carbonos más, con el 1-butanol, vamos a ver que según la proporción en la que los mezclemos, vamos a formar soluciones, es decir, mezclas homogéneas, o van a aparecer dos fases. Quiere decir que estos dos líquidos van a ser parcialmente miscibles, no se van a mezclar en cualquier proporción ni en cualquier condición. Vamos ahora entonces, a modo de ejemplo, ver qué es lo que ocurre si tenemos ahora de forma general B y C, que son dos líquidos que son parcialmente miscibles, y vamos ahora entonces a plantear un diagrama de fase de temperatura versus fracción molar de B, que es uno de los dos componentes, a presión constante. De vuelta tenemos dos componentes, esto sigue siendo lo mismo de siempre, si B crece de 0 a 1 en este sentido, C crece en el sentido contrario. Vamos a empezar a esta temperatura teniendo C puro, justamente C puro lo tenemos ubicado en este lado de la gráfica, y vamos a ir agregando un poquito de B. Entonces, a este solvente que está C puro, que lo vamos a representar con azul, le agregamos un poquitito de B, y como agregamos un poquitito de B y seguimos a la misma temperatura, ahora la fracción molar de B es chiquitita, marcamos este punto a esta temperatura, y vemos que tenemos a B disuelto en C. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Vamos entonces a agregar un poquito más de B. Y cuando agregamos un poquito más de B, ¿qué vemos? Que esto que venía, que teníamos una solución de B disuelto en C, ahora nos aparece una segunda fase. Cuando decimos una segunda fase, es una segunda fase líquida, es como cuando uno ve agua y aceite, ¿sí? Es otra fase líquida. Quiere decir que ahora ya tenemos dos líquidos que están en equilibrio entre sí. Si agregamos un poquito más de B, vamos a ver ahora ya en este que aparece recién la fase casi es imperceptible, pero si agregamos un poquitito más de cantidad de B, vamos a ver entonces ahora que ya sí tenemos una cantidad que es más apreciable de las dos fases, y una de esas dos fases va a ser B disuelto en C, y la otra fase va a ser C disuelto en B. Y van a ser esas dos fases las que vamos a tener en el sistema y que van a estar en equilibrio entre sí. Si agregamos un poquito más de C, ¿qué vamos a ver? Que seguimos teniendo dos fases, pero como ahora tengo mucho más de B, ¿qué va a pasar? Lo que va a cambiar es la proporción relativa que tengo de las dos fases. Ahora, como agregué mucho más de B, pero C no pudo solubilizar tanto B, por eso apareció la segunda fase, lo que va a pasar ahora es que lo que voy agregando de B va todo a esta fase de arriba, y lo que genera esa fase de arriba, que cada vez tengo más, es que se pueda ir disolviendo cada vez más cantidad de C en esa fase amarilla. Agregamos un poquitito más de B y llegamos a un punto en el cual tengo tanto B que B fue capaz de solubilizar todo el C que había en el sistema. Y por último, llegamos entonces a una mezcla en la que ahora sí tenemos un sistema homogéneo de C disuelto en B. ¿Se nota eso? Profe, todo esto a temperatura constante, ¿no? Todo esto a temperatura constante. Por eso lo fuimos haciendo en la línea horizontal, que era lo que nos indicaba temperatura constante. Y también a presión constante, que fue lo primero que marcamos. O sea, todo este plano es a presión constante y toda esta línea es a temperatura constante.
¿Se comprendió eso o queda alguna duda? Está claro, profe. Bien. Si hubiésemos empezado... Profe, perdón, sí. Dale. Cuando yo llego al B puro, Ujú. ¿puedo hacer el mismo camino para el otro lado, agregándole cera, el otro C, Exacto, sí? exactamente eso, ahí vamos, exacto. Nosotros no es que vamos a llegar nunca al B puro si partimos de C agregando B, pero ahí vamos. Si ahora tengo B puro y empezamos para el otro lado, de B puro, agrego un poquito de C, llego a este punto, tengo una sola fase en la cual tengo casi todo B con C disuelto. Le sigo agregando C. Ahí ya deja de poder disolver, llegó al máximo de solubilidad. Quiere decir que cuando sigo agregando C, veo que aparece una fase en la cual tengo C con un poquito de B disuelto y mucha fase en la que tengo B con un poquito de C disuelto. Sigo agregando C. Entonces ahora, como tengo mucho C, me aparece mucho de la fase esta azul de acá abajo. Y disuelve esa fase un poquito de la fase de B. Un poquito, perdón, del componente B. Entonces por eso se me va achicando la fase esta de arriba. Y cuando ya agregué tanto de C, toda esa cantidad de C fue capaz de disolver a B, por eso vuelvo a tener una sola fase, y se vuelve entonces a que tenemos un sistema miscible, porque ahora C fue capaz de disolver todo el B que había en el sistema. Quiere decir que, bien, lo que vos señalaste, podemos leer este diagrama de un lado para el otro o al revés. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora, si esto repetimos lo mismísimo, el mismo procedimiento, pero a otra temperatura, a una temperatura un poquitito más alta, vamos a ver que vemos lo mismo, solamente que se modificó la composición a la cual aparece la segunda fase. Quiere decir que podemos volver a repetirlo, nada más que se modificó. Y en este caso, ¿qué pasó? Aumentó la cantidad de B que era capaz de disolverse. Y también aumentó la cantidad de C que era capaz de disolver B. Quiere decir que el aumento de temperatura hizo que ahora sean más miscibles estos dos componentes. Y si sigo aumentando la temperatura, vamos a ver que entonces va a seguir ocurriendo esto, que vamos a tener zonas en las cuales se mezclan y zonas en las que no, y que se va a ir achicando esa zona en la que no se mezclan hasta que vamos a llegar a una temperatura en la cual es como que aparecen un puntito las dos fases y al puntito siguiente ya desaparecieron. Y esa temperatura, que en este caso es la temperatura más alta a la cual aparecen las dos fases, se va a denominar temperatura crítica y nos termina de definir todo lo que es la línea de equilibrio, la línea de separación de fases, que nos divide entonces este diagrama otra vez en dos zonas. En la zona de dos fases y en la zona de una fase que es la zona externa. Fíjense que también acá está esta línea de división de fases, está representada con dos colores, y esto lo vemos ahora para la interpretación que le vamos a dar ahora, pero no lo vamos a encontrar cuando los veamos a los diagramas de fase en un manual. Lo tenemos en dos colores, ¿por qué? Porque fíjense que de este lado nosotros decíamos que teníamos B disuelto en C, y de este lado decíamos que teníamos C disuelto en B, y que acá teníamos, bueno, las dos fases en equilibrio. El hecho de que ahora tengamos una sola fase en toda esta zona, bueno, nosotros todavía podemos distinguir que esta curva va a marcar el límite en el cual ya C no puede disolver más B, y esta curva va a marcar el límite en la cual B ya no puede disolver más C. En estos diagramas, como en todos los que vimos hasta el momento, sigue valiendo todo lo que aprendimos. ¿Qué quiere decir? Que a esta temperatura, si ahora de repente aparece
preparamos un sistema que tiene la composición B, nos va a, el hecho de que sepamos que esta es la composición global del sistema, que haya un punto ubicado en esta zona de las dos fases, ya sabemos que entonces el sistema que yo preparé se va a separar en dos fases. Y además sabemos que a esta temperatura una de las fases va a tener esta composición y la otra fase va a tener esta composición. Quiere decir, todo lo que aprendimos sobre cómo leer un diagrama de fases sigue valiendo. También vamos a ver que sigue valiendo la regla de la palanca. En este caso vimos que uno de los tipos de diagramas líquido-líquido, en el cual a medida que aumenta la temperatura, aumenta la miscibilidad, y veíamos justamente que esa temperatura crítica de la mezcla era la temperatura, la mayor temperatura a la cual aparecían dos fases, sí. Pero vamos a ver que, ahora volvemos a esto, que hay otros casos en los cuales puede ocurrir lo contrario. Puede pasar que tengamos que a bajas temperaturas tenemos una sola fase y aparezcan las dos fases a temperaturas más elevadas, o puede pasar, como en este caso, que tenemos una laguna de miscibilidad y a temperaturas muy bajas una fase, a temperaturas muy altas también miscibilidad completa. Ahora vamos a volver a esto. Profe, una pregunta. Sí. Justo en el punto medio, digamos, ¿tenemos la misma proporción entre las fases? Perfecto, qué bien que me viene la pregunta. El hecho, eso va de la mano con la regla de la palanca. El hecho de que nosotros tengamos justo en el punto medio, quiere decir, si nosotros medimos con una regla, vamos a tomar acá arriba, si nosotros medimos con una regla esto, y nos da que esto vale 10 centímetros, y nosotros marcamos 5 centímetros acá en la mitad, quiere decir que tengo igual cantidad de las dos fases. Cuando digo igual cantidad, me refiero a igual cantidad según las unidades que tengamos acá. Acá tenemos graficado fracción molar. Entonces, si yo digo que tengo igual cantidad, en este caso es igual cantidad de moles de las dos fases. Como digo igual cantidad de moles, seguramente va a ser distinta masa, porque a menos que tengan la misma masa molecular las dos sustancias, lo más probable es que cada una tenga una masa diferente, y si tengo la misma cantidad de moles, tenga distinta masa. Además, también es muy probable que tenga distinto volumen, porque no todos los compuestos tienen el mismo volumen molar. Entonces, es tal cual lo que vos decís, y el hecho de esto, de esas medidas que yo le digo que uno puede tener de esta línea, no es solo que nos sirve para decir, bueno, si tengo a la mitad, tengo la misma cantidad de moles de las dos fases. Si estoy acá, si esto medía, dijimos, 10 centímetros, para poner un ejemplo, y estoy acá a 2 centímetros, eso también nos da información. ¿Por qué? Porque vamos a tener entonces mucho de una de las dos fases y poquito de otra. A ver si se animan a decir de qué fase tengo mucha y de qué fase tengo poquita. Si estamos acá. Mucho de este sería, voy a tener mucho de la fase azul, o sea, estaríamos casi en este ejemplo. Vamos a tener mucho de la fase que es B disuelto en C y poquito de la fase que es C disuelto en B, ¿sí? Fíjense que entonces sigue valiendo esto que nos decía la regla de la palanca, en la cual, si estamos a esta medida, vamos a este pedacito va a ser proporcional, o mejor dicho, la relación entre este pedacito y este pedacito va a ser proporcional a la cantidad de moles de cada una de las fases. El pedacito de acá hacia acá va a ser proporcional a la fase que me indica esta línea, quiere decir este cachito, es proporcional en este caso a la fase amarillita. Y de acá para acá, esta medida es proporcional a la cantidad de moles de fase azul que tengo. Para ver desde el punto de vista numérico la interpretación de este diagrama de fases, es que hay un ejercicio. Esto estaba originalmente pensado para resolverlo en esta clase.
con esto que yo les conté, que no dimos la clase del martes, que fuimos sacando ejercicios para poder llegar a toda la parte teórica, no lo vamos a resolver. Sí, es un ejercicio que lo van a encontrar en la guía. Fíjense que así como nosotros lo vimos en el caso en el que teníamos fracción molar en el eje de las abscisas, en este caso se plantea fracción en masa. Este W sobre W significa fracción en masa. Entonces estos porcentajes se refieren a porcentajes en masa. Fíjense que incluso acá ya lo tienen puesto, que es peso en peso y todo. Quiere decir que todo esto que decíamos, que dependiendo de dónde estamos ubicadas dentro de la zona de dos fases, y que si estamos a la mitad, si estamos a un cuarto, si estamos al 80%, nos va a dar la cantidad relativa de cada una de las fases, pero en este caso, ¿la cantidad relativa en qué? En masa. Si estamos a la mitad, vamos a tener la misma masa de cada una de las fases. Bueno, entonces, este va de tarea, nada más que era para mostrarles la gráfica del diagrama de fase. Vamos a ver entonces ahora, en este caso, seguimos analizando este diagrama. Recordamos que siempre que tengamos uno de estos diagramas, la presión la tenemos fija, y vamos a volver a analizar el tema de los grados de libertad, según la regla de las fases, en el que, ¿se acuerdan que teníamos esta fórmula? En este caso vemos que tenemos dos componentes, por eso ya tenemos puesto ahí el 2, pero como ya definimos la presión, porque acá ya al hecho de tener este diagrama de esta presión, estamos obligados a que ya elegimos cuál era la presión a la que estábamos trabajando, quiere decir que ya nos gastamos un grado de libertad, quiere decir que para esta situación vamos a tener que nuestro grado de libertad va a ser 3 menos la cantidad de fases. Quiere decir que si estamos en la zona de una sola fase, ¿cuántos grados de libertad vamos a tener? 2. 2, muy bien. Y si estamos en la zona de dos fases, un solo grado de libertad. ¿Qué quería decir eso? Que si estamos en la zona de una fase, vamos a tener que especificar, además de la presión, que ya lo dijimos, vamos a tener que especificar la temperatura y la composición del sistema para que el sistema quede absolutamente definido. Quiere decir, si yo quiero decir qué sistema tengo que decir la presión, la temperatura, supongamos que es esta, y qué composición, qué es esta. Toda esa información tenemos que dar. En cambio, si nosotros decimos que tenemos un sistema de dos fases a esta presión, con solamente decir la temperatura, ya sabemos automáticamente cuál es la composición de cada una de las fases. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Si nosotros empezamos a una temperatura elevada suficientemente como para tener un sistema de dos fases con una determinada composición, y vamos bajando la temperatura, va a llegar un punto en el cual va a aparecer esa segunda fase. Y si bajamos mucho más, como para poder graficarlo mejor y que se note, a esta otra temperatura, vemos que entonces el sistema se va a separar en dos fases y que cada una de esas fases va a tener una composición que va a estar indicada por lo que nos dice el diagrama de fases. Fíjense que, otra vez, al tener ya la temperatura, conocemos entonces la composición de cada una de las fases. Quiere decir, en este puntito vamos a ver cuál es la composición de la fase 2, que era la fase que teníamos casi todo B con un poquito de C disuelto, y acá vamos a ver cuál es la composición de la fase 1, que es la que tenemos casi todo C con un poquito de B disuelto. Y, como mencionábamos antes también, esta relación, la relación entre la longitud de estos dos segmentos, nos va a dar información sobre las cantidades relativas que tenemos de cada una de estas fases. Si enfriamos todavía más, vemos que entonces a otra temperatura ya nos queda automáticamente definida cuál es la composición de cada fase. Quiere decir, si yo ya sé que la temperatura es esta, no puedo elegir qué composición va a tener cada fase. La fase va a tener la composición que indica el diagrama de fase o la composición de equilibrio.
Quiere decir que si estamos a esta temperatura, la fase 1 va a tener una composición que va a estar dada por este valor y la fase 2 va a tener una composición que va a estar dada por este valor. ¿Qué estamos viendo también? Que la composición de cada fase, ven que cambia con la temperatura. Quiere decir, no es que a cualquier temperatura vamos a tener siempre la misma composición de cada fase. Si cambiamos la temperatura, vamos a ver que cambia la composición de cada una de las fases. ¿Se nota? Sí. Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Algo que decir? Bueno, continuamos. Esto ya se los había presentado hace un ratito. No vamos a hacer tanto desarrollo en estos casos. La cuestión es que son otros ejemplos de otros sistemas que tienen estas características y nos podemos encontrar con cualquiera de ellos. Este es muy particular. Cuando busqué no encontré otro que ocurra esto, ¿no? No quiere decir que no exista, pero no encontré otro que no sea el agua con nicotina que pase esto. Pero sí podemos encontrar estos en los cuales tenemos temperaturas críticas que indican digamos que son la menor temperatura de separación de fase, o como el caso anterior, que la temperatura crítica es la temperatura a la cual es la temperatura más alta a la que ocurre separación de fase. O sea, pueden ser, eso sí, hay de los dos tipos. El tipo de análisis e interpretación de estos diagramas son exactamente iguales que lo que vimos recién. Vamos a tener las composiciones de equilibrio indicadas por estas líneas, vamos a tener que estas líneas nos definen las separaciones de fases y nos definen la zona de una fase y de dos fases. Sigue valiendo la regla de la palanca, sigue valiendo todo lo que fuimos viendo hasta ahora. O sea, toda la mecánica de la interpretación de los diagramas de fase valen para absolutamente todos los diagramas de fase que vamos viendo. Vamos ahora entonces con los sistemas que presentan dos fases, pero ahora una fase sólida y una fase líquida. ¿Qué sistema se les ocurre que puede pasar esto? Una solución sobresaturada. O una solución saturada. Digamos, una solución sobresaturada. O sea, entiendo a lo que vos querías decir, que tenés sólido y líquido en equilibrio, pero esa no sería una situación justo de equilibrio. En la solución saturada, vos tenés la solución, la parte líquida y la parte sólida, y ambos están en equilibrio. Es exactamente eso de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar entonces de dos sustancias que van a ser miscibles en fase líquida, pero que no van a ser miscibles en fase sólida. ¿Y qué va a ocurrir? El tipo de diagrama que queda es este. Si ustedes agarran el Castellan, el Levin o el que agarren, van a ver que empiezan a ver cada vez más y más diagramas más y más complejos. Vamos a llegar hasta este. Este es el que representa este caso en particular, en el que vemos esta situación en la que los líquidos son miscibles y los sólidos no son miscibles. Hay otros en los que los líquidos son miscibles y los sólidos también. Hay otros parcialmente miscibles. Bueno, empiezan a aparecer otras combinaciones. Vamos a llegar hasta este. Y además tiene la característica de que en este caso son mezclas líquidas ideales. Esta gráfica tenemos representada temperatura versus fracción molar de B, sabiendo que tenemos acá B y C, para una mezcla líquida, que B y C se pueden mezclar en cualquier proporción y van a formar una solución, y que cuando solidifican no son miscibles. Y eso es lo que nos representa este diagrama de fase. En esta zona, en la zona amarilla, tenemos representada la fase líquida, es decir que toda esta zona va a representar la solución líquida de B y de C. Y las líneas estas son las que representan las líneas de transición de fase. Entonces, pensemos ahora
sin meternos en toda la complejidad de todo el diagrama, vamos con un pedacito, que es solamente mirar este eje. Si nosotros miramos este eje, como vemos que para esa condición la fracción molar de B es igual a 1, significa que acá tenemos representado B puro. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Si tenemos una temperatura acá suficientemente elevada, vamos a tener a B puro en fase líquida. Si ahora pensamos que vamos bajando la temperatura y llegamos hasta esta temperatura, que es la temperatura de fusión de B puro, ¿qué va a ocurrir a esa temperatura? ¿Qué va a aparecer? B sólida. Perfecto, un poquito de B sólido. Y si bajo por debajo de esta temperatura, voy a tener absolutamente B puro sólido. En este punto puedo tener B líquido, puedo tener B sólido, o puedo tener las dos fases en equilibrio, pero si estoy por encima de esa temperatura tengo B líquido, si estoy por debajo de esa temperatura tengo B sólido. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien, vamos del otro lado ahora. Tengo en este eje representado a C puro, porque es cuando no tengo nada de B. A temperatura suficientemente elevada, tengo, ¿qué cosa? Líquido. Hace puro líquido. Exacto. Acá, en toda esta zona, a temperatura suficientemente baja, Sólido. bien, C puro sólido. Y a esa temperatura, ¿qué puedo tener? C puro líquido, C puro sólido o las dos fases en equilibrio. ¿Sí? Sí, funcionaría igual que el gráfico anterior, digamos, está solo C y a medida que va agregando B, y por eso el otro lado estaba todo B puro. Exacto, tal cual. Eso, digamos, siempre, eso también, para todas las gráficas sigue valiendo lo mismo, de que en cada uno de los ejes tengo representado al componente, a uno de los dos componentes puro, tal cual. Ahora, pensemos lo siguiente. ¿Vieron ya el video de propiedades coligativas? Sí. Bien, lo que se encuentran con una de las propiedades coligativas en particular es el descenso crioscópico. ¿Qué tiene? ¿Qué nos dice el descenso crioscópico? Que si yo tengo un solvente puro, ejemplo, tengo C puro tiene una temperatura de fusión determinada. Pero ahora le voy a agregar un soluto, B, un poquito, le agrego un poquito de soluto. Quiere decir que cuando agrego un poquito de soluto, ¿qué pasa con la temperatura de fusión de C? Disminuye. Bien, quiere decir que ahora, si en vez de tener C puro tengo una mezcla representada por este punto, ahora la temperatura de fusión de C ya no es la misma, sino que bajó, es esta. Y sabemos que cuanto más B tengamos, más baja va a ser esa temperatura de fusión. Por eso es que esta curva, digamos, tiene esta forma. ¿Por qué? Porque a medida que voy teniendo más B, cada vez es más baja la temperatura de fusión del solvente C. Lo mismo podemos pensar al revés. Tengo B puro, tenía esta temperatura de fusión. Le agrego un poquito de C, me ubico en este punto. Ahora ya la temperatura de fusión de esa solución, del solvente en esa solución, ya no es más la que era al principio. Ahora es más baja. ¿Por qué? Por culpa de que tengo disuelto un poquito de C. Entonces bajó la temperatura de fusión. Cuanto más C tengo, quiere decir más para acá me muevo, cada vez es más baja la temperatura de fusión, quiere decir que va a aparecer el solvente, en este caso el B sólido, a temperaturas cada vez más bajas. ¿Se nota? Sí. Bien. Esto ocurre hasta que justamente estas dos curvas vienen y se cruzan. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora ya es como que cuál es el solvente, cuál es el soluto, bueno, ya no se pueden reconocer. Lo que sí sé es que por debajo de esta temperatura, sin duda, ya están tanto B como C sólidos. Y entonces, esta temperatura está marcada por, digamos, justamente porque es la mínima
temperatura a la cual podemos tener líquido, y además, porque por debajo de la misma tenemos ya todo el sistema en fase sólida, y en particular en este caso habíamos dicho que son sólidos que no son miscibles. Quiere decir que vamos a tener B sólido y C sólido. No va a ser una solución sólida, sino que van a ser dos fases sólidas diferentes. La cuestión es que, si nos vamos dando cuenta cómo se va modificando esa temperatura de fusión por el agregado del otro componente, vamos ahora entonces a analizar qué es lo que va ocurriendo cuando para una determinada mezcla vamos, ahí vamos modificando las condiciones. Si nosotros tenemos acá absolutamente C puro, líquido, le agregamos B, fíjense que todo el tiempo le podemos ir agregando B y vamos a tener todo el tiempo soluciones cada vez más y más concentradas en B, siempre soluciones líquidas y no pasa nada más que va cambiando a esta temperatura la composición de la solución y siempre va a ser líquida. Quiere decir que toda esta zona amarilla en la cual teníamos mezclas líquidas, homogéneas, con cualquier composición, relacionando otra vez con la regla de las fases, vemos que para poder definir el sistema necesitamos presión, temperatura y composición, con lo cual es que vemos que nos quedan 2 grados de libertad porque era que ya habíamos definido la presión. Si ahora a algún sistema lo preparamos, un sistema, por ejemplo, con esta composición, lo preparamos y le bajamos la temperatura hasta llegar a este punto A. ¿Qué pasa? Acá ya estamos en la zona en la que nos habíamos dado cuenta que aparecía algo de sólido. ¿Algo de quién sólido? Algo de C sólido. Estábamos en la zona en la que habíamos visto que teníamos suficiente cantidad de C, que C se comportaba como solvente, que su temperatura de fusión había bajado, pero que de todas maneras estábamos por debajo de esa temperatura de fusión, con lo cual apareció C sólido. Yo miro el pedacito en el que estoy, no me fijo en todo lo demás. Este punto ahora va a representar un sistema que está separado en 2 fases, y esas 2 fases van a ser las que nos indican esta temperatura. Uno es C sólido, que lo primero que analizamos fue, en este eje tengo C puro, y por debajo de este punto ese C puro va a estar sólido, y vengo para el otro lado hasta la otra línea de equilibrio con la que me encuentro, y acá que me encuentro una solución líquida, acá tenemos justamente indicado el líquido, con una composición que nos la da este punto. Quiere decir que en este sistema A, si yo preparaba este sistema acá con una composición toda líquida y lo enfriaba, va a congelar una parte del solvente y me va a quedar entonces la solución, por supuesto, a esta temperatura más fría, más baja, con una concentración de B más alta que la que teníamos al principio. ¿Por qué? Porque se congeló una parte del solvente y entonces me queda ahora en el líquido el soluto, la misma cantidad de soluto disuelta en una menor cantidad de solvente. ¿Se nota? Sí, profe. Bien. Si pensamos lo mismo, pero del otro lado, vamos ahora que para una solución que preparábamos a esta temperatura con esta composición, la enfriamos, llegamos hasta este punto. Acá esto se va a separar en 2 fases. Esas 2 fases, ven que ahora miro este pedacito, no me voy hasta el otro lado, ¿no? Miro este pedacito. Entonces, una fase que va a ser B puro sólido y la otra fase que va a ser el líquido con esta composición. Y ven que acá se interpreta igual que antes. Tengo una solución que tenía mucho de B, poquito de C, congela una parte de B, y ahora entonces en la solución líquida, ¿qué me queda? Una solución que tiene menos cantidad de B, y se concentró el componente C. ¿Por qué? Porque me quedó la misma cantidad de soluto, la misma cantidad de C, disuelta en una cantidad más chica de B, porque la otra parte se congeló. Sí, fíjense. Profe, pero Sí. ahí aún sigue siendo mayor la cantidad de B.
O sea, sería P como disuelto en B. Claro, tal cual. Sí, tal cual. Sí. Gracias. Ahora, fíjense que si nosotros justo tenemos algo que tiene una composición, esta, que es muy particular también, en la que se cruzan estas dos líneas, fíjense que otra vez nos pasa que a medida que vamos enfriando, vamos a llegar a que en un punto de golpe, a esa temperatura, no es que vamos a que primero se congela uno, después se congela el otro, no. Solidifican los dos componentes. Cada uno por su lado, no forman una solución, sino que solidifican cada uno por su lado, pero que a esta temperatura entonces vamos a tener el equilibrio entre tres fases. Una va a ser la fase líquida, que va a ser la solución de C y de B, y acá vamos a tener la fase C sólida pura, y acá vamos a tener la fase B sólida pura. Quiere decir que en este punto hay tres fases, y si nosotros miramos la regla de las fases, vemos que nos queda 0 grado de libertad. Quiere decir que si nosotros definimos la presión, este punto, que es el punto eutéctico, me queda automáticamente definido, no lo puedo elegir. Quiere decir, hay una temperatura, que es la temperatura eutéctica, en la cual se genera una mezcla que tiene una determinada composición, que justamente va a ser esa mezcla o esa composición eutéctica. Fíjense que esto puede ser que lleguemos a tener esta solución porque de casualidad preparamos una mezcla con esa composición, pero en realidad también, si nosotros preparamos una solución de cualquier concentración y vamos bajando la temperatura, si la bajamos hasta la temperatura A, vemos esto. Pero si seguimos bajando la temperatura, vamos viendo que va cada vez congelando más cantidad de sólido y se concentra cada vez más el soluto en el poquito solvente que le va quedando. Quiere decir que se va modificando la concentración del líquido. Eso, si uno lo piensa, intuitivamente también se da cuenta de que si congelo cada vez más sólido, me queda cada vez el líquido con menos solvente. Y a medida entonces que vamos bajando la temperatura, llega a una temperatura en la cual ese líquido, ese poquito de líquido que me queda, bueno, congela, fase B por un lado, fase C por el otro. Quiere decir que el último poquito de líquido que tenemos va a tener esa composición eutéctica. De vuelta, sigue valiendo la regla de la palanca, en la cual vemos que acá, por ejemplo, en este punto C, este segmentito va a ser proporcional a la cantidad de una de las fases y este segmentito va a ser proporcional a la otra fase. Esta es la composición global del sistema. Y acá tengo representada la fase, una de las dos fases, que sería en este caso el B puro sólido. La cantidad de fase B pura sólida no la veo en este segmento, sino en el segmento contrario, en este. Y si acá yo tengo representado en este punto la composición del líquido, que tiene esta determinada composición, y este punto corresponde a el líquido, a la solución de C y B, entonces la cantidad de esta fase la voy a ver representada por este segmento. Es decir, la cantidad de la fase que está acá la veo representada por este segmento y la cantidad de la fase que está acá la veo representada por este segmento. Y entonces el segmento, perdón, el que está en el color celeste que es todo sólido, ese segmento, que la última flecha, ¿qué representaría? Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta mezcla B, ¿sí? Llegamos acá. Acá, esa mezcla B la enfriamos tanto que tenemos todo sólido. ¿Qué tenemos? B sólido y C sólido. ¿Cuánto tenemos de B sólido? El B sólido está representado acá. Quiere decir que de B sólido tenemos algo proporcional a este segmento. ¿Y cuánto tenemos de C sólido? C sólido está representado acá. Entonces, de C sólido vamos a tener algo proporcional a esto. El contrario también. Exacto. Siempre va del contrario. Sí. ¿Se nota? Lo mismo pasa en el líquido arriba. ¿Cómo? Lo mismo pasa en el líquido arriba, la última flecha que está marcada con línea de puntos. ¿O no? Esta.
No, arriba de todo. Acá. En el color, en el más que eso. Claro, lo que pasa es que acá tenemos una sola fase. Entonces Ah, acá listo. como que eso no va. No influye. Claro. Profe, entonces en el caso de este, donde está marcado así, si yo bajo en temperatura, Sí. quedaría mayor cantidad de fase líquida. No, cada vez mayor cantidad de fase sólida. Porque si vos acá bajás la temperatura, este punto me decías vos, ¿no es cierto? Sí. Si acá vamos bajando, vos cada vez, pensalo intuitivamente, vos lo que tenés cada vez más solvente congelado. Entonces, eso, digamos, si vos te lo imaginás, de eso te das cuenta. Y a su vez, fíjate que este segmento, desde este punto hasta acá, es lo que me da la proporción de esta fase que tengo acá, que es la fase de B sólido. Quiere decir, este segmento se hizo más largo y corresponde a la cantidad de B sólido que tengo. Y ese segmento no cambió. Uy. Ahí volvemos. Este B, que si yo voy bajando, siempre queda igual. Bueno, la cosa es, por eso hay que hacer la adición entre los dos, porque la cantidad de solución va a ser cada vez más chica, aunque este segmento siempre se mantenga igual. Lo que pasa es que este segmento respecto del total va a representar cada vez una fracción más baja. Profe, Sí, yo lo que no entendí muy bien es por qué en el punto D hay, digamos, hay 3 fases. O sea, entendí que había sólido de B, sólido de C, pero no entiendo cuál es como el la líquido. tercera fase. ¿Ves que acá justito en ese Ah, punto tengo líquido ahí todavía. es la última gotita de líquido que queda? Sí. Ah, ok, Es el último cositín, sí. listo, gracias. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver entonces, ahora sí, un caso en el que vamos enfriando una solución, partimos de una solución homogénea de B y de C, representada con ese punto A, que va a tener esa composición que indicamos en el diagrama, y cuando vamos enfriando, vamos a llegar entonces a un punto, a una temperatura, en la cual empieza a aparecer sólido. O sea, a esa temperatura, recién es que llegamos a una situación en la cual pueden estar en equilibrio el B sólido con la solución. Y entonces aparece el primer poquitito de B sólido. ¿Qué pasa? Si seguimos enfriando, llegamos entonces a una mezcla que tiene una temperatura mucho más baja, y a esa temperatura ya solidificó bastante más cantidad de B, y justamente vemos que, como habíamos hablado hace un ratito, se concentró C en la solución. ¿Por qué? Porque cada vez teníamos menos cantidad de B en la solución porque se fue congelando, y siempre permanecía la misma cantidad de C en la solución. Así que la concentración de B cada vez se hizo más grande, y la fracción molar entonces, perdón, la concentración de C cada vez se hizo más grande, y la fracción molar entonces de B disminuyó. La fracción molar de B en la solución. Fíjense entonces. Profe, Sí. hago una pregunta que creo que ya dijiste, pero es mucha información. No, no hay problema que pregunten, dale. Digamos, al principio es prácticamente C puro y después B puro. En el punto donde, digamos, para abajo hay solo sólido, en el medio, Sí. en el punto medio, ¿qué hay exactamente? Porque nosotros venimos de tener prácticamente C puro, donde se va agregando B, Sí. después pasa a ser prácticamente más B. Sí. Ah, no, en el medio tiene una mezcla. Yo en esto que les digo, uno está disuelto en el otro, acá sí realmente que no es que hay uno que sea el solvente y otro sea el soluto. Se los planteo en esos términos en función de cuál es el que va congelándose, pero la verdad, cuando vos tenés dos sustancias que son completamente miscibles, no es que es uno el solvente y el otro el soluto, son miscibles. Entonces, lo podemos plantear de una manera o de otra. Que de hecho ahora vamos a ver que tenemos planteado un ejercicio en el cual podemos plantearlo como que congela el solvente,
o que precipita el soluto. O sea, depende cómo lo... Si no fuesen miscibles en ese punto, que habría equilibrio, nada más. ¿En cuál? En el medio, donde para abajo está XB. El del Sí. eutectico. Ah, si no fuesen miscibles, B y C, Sí, claro. y habría que combinar este diagrama con el diagrama que vimos hace un rato, en el Sí. que B y C no eran miscibles. Ok. Sería, sí, como tendríamos acá arriba, por ejemplo, la lagunita. Sí. Entonces, enfriamos, llegamos hasta esta temperatura. Acá ya congeló más cantidad de B. Dijimos que se concentró C en la solución, porque seguíamos teniendo la misma cantidad de C, pero cada vez menos cantidad de B. Y fíjense cómo, en esto que hablábamos de la regla de la palanca, esta distancia representa a la cantidad que tengo de B sólido y esta distancia representa a la cantidad de solución que tengo en la mezcla, en el sistema. Y enfriamos lo suficiente hasta que ahora sí nos queda una última gotita de líquido y empieza a aparecer, o sea, la última gotita de líquido queda acá y cuando ya llegamos a esta temperatura empieza a aparecer también C sólido. Quiere decir que acá vamos a tener, como alguien también preguntó hace un ratito, un poquitito de líquido, B sólido y C sólido. Y por último, si bajamos aún más la temperatura, solamente entonces vamos a tener los dos componentes sólidos sin mezclar, sin formar una solución, sino que dos fases diferentes, dos fases sólidas diferentes. Acá va un ejercicio que también lo solíamos resolver en clase. Como no está en la guía, les dejé impresa la resolución, en la cual a partir de una gráfica de esto, de unos diagramas de fase sólido-líquido, podíamos resolver lo que nos pedía, que era la solubilidad del naftaleno en benceno a 25 grados, y bueno, la última parte más sencilla, que es indicar la masa necesaria de benceno para solubilizar 3 moles de naftaleno. Para esto lo que vamos a ver es el diagrama de fases del naftaleno y del benceno. Una aclaración, esto que yo les decía antes, en general los diagramas de fase suelen aparecer las linitas y nada más. Ustedes se supone que con lo que han aprendido lo tienen que poder interpretar, que saber dónde está el sólido, dónde está el líquido, dónde está el vapor, qué significa cada cosa. O sea, no hace falta que les brinden toda esa información. Ustedes se supone que viendo tienen que terminar de interpretar lo que significa cada parte. O sea, podría no estar esto y podría no estar esto. Y si decíamos a 25 grados cuál era la solubilidad del naftaleno en benceno, quiere decir que a 25 grados, fíjense, venimos acá y nos fijamos cuál es el punto de equilibrio de la solución con, fíjense que acá tenemos representado el benceno, con el naftaleno sólido. Eso sería lo que estamos viendo acá. Y esto, de vuelta, como para que no tengan que usar reglita, lo calculamos a partir de estos datos que nos da el diagrama de fase. Ustedes lo tienen, se los dejé en la diapo como para que lo puedan imprimir y pensar con tranquilidad. Era para que, sobre todo, tengan un ejemplo de cómo analizar estos diagramas de fase. Pero lo pasamos así ustedes lo hacen tranquilos. Por último, vamos a los sistemas de 3 componentes. Vamos a ver que ahora ya nosotros siempre teníamos representado presión o temperatura versus fracción molar en el eje X, y que en el eje X decíamos, bueno, nos damos cuenta que si la fracción molar de uno va de 0 a 1, el del otro va al contrario. ¿Qué pasa? Ahora ya no nos va a alcanzar un eje para representar la composición. ¿Por qué? Porque tenemos que representar más de una composición. Entonces, ahora sí, para las representaciones, vamos a sí o sí tener que fijar la presión y la temperatura. O sea, solamente en estos diagramas vamos a poder graficar composición. Y la temperatura y la presión las vamos a tener que definir. Con lo cual, vemos que ya
perdemos 2 grados de libertad al definir 2 de las variables. Si trabajamos entonces con un sistema en el que tengamos una fase, vamos a tener que entonces poder representar al menos dos de las composiciones o 2 de las fracciones molares, la concentración de 2 componentes, eso es lo que quería decir, vamos a tener que al menos representar la concentración de 2 de los componentes que tenemos en ese sistema. Vamos a ver 2 tipos de representaciones. Una, que es la rectangular, que seguramente van a estar más habituados, que es que en uno de los ejes vamos a representar la composición de uno de los componentes, en este caso fracción molar, pongámosle de el componente A. En el otro caso, la fracción molar de otro componente, el componente B. Y si tenemos un punto, un sistema, mejor dicho, que tiene la fracción molar la fracción esta molar para B, podemos, conociendo estas 2 coordenadas, determinar cuál es la concentración o la fracción molar del tercer componente que lo llamamos C. Justamente porque conocemos que entre las 3 fracciones molares tienen que sumar 1. Hay otra manera, que es la representación triangular, en la cual podemos, en un triángulo, representar las 3 concentraciones simultáneamente. Entonces, en este triángulo vamos a tener que en cada uno de los vértices vamos a tener representado un componente puro y que si un sistema lo representamos con un punto dentro de ese triángulo, vamos a poder visualizar la composición o la concentración de cada componente midiendo la distancia de ese punto a cada uno de los lados. Vemos acá este ejemplo y ahora vamos a ver otra forma de analizarlo. Si nosotros tenemos un sistema representado acá por el punto D, si medimos entonces la distancia del punto D a la base, fíjense, o al lado que es opuesto al vértice A, esta distancia va a representar la fracción molar del componente A. Si medimos la distancia de ese punto a este lado, que es el lado opuesto al vértice de B, vamos a obtener la fracción molar de B. Y si medimos la distancia de este punto al lado que está opuesto al vértice de C, vamos a medir la fracción molar, o vamos a obtener el valor de la fracción molar de C. Fíjense que si la altura de este triángulo vale 1, directamente los valores van a coincidir con las fracciones molares. En este gráfico ya vamos a ver que tenemos entonces, directamente podemos observar la fracción molar de cada uno de los componentes. Otra manera de analizar esto, o de interpretar esta información o estos tipos de diagramas, es si nosotros pensamos que en cada uno de los ejes, en cada uno de los vértices, perdón, está representado un componente puro y que además cada uno de los lados corresponde a un eje que representa su concentración. Entonces, vamos a verlo acá. Y nosotros decimos, en este vértice tengo representado el compuesto A puro, quiere decir, en este punto tengo representado el compuesto A puro, y elijo que este lado del triángulo represente la concentración de A, voy a tener que, en esta base, que es absolutamente contrario es el lado contrario al vértice de A, voy a tener absolutamente nada de A. Quiere decir que ahí tengo 0 de A. Y si empiezo a trazar líneas paralelas a ese lado, y todas equidistantes, de tal manera de que puedo ir representando que en el lado contrario al vértice tengo 0%, después tengo 10,
20, 30%, 40% y así sucesivamente hasta que llego al vértice y veo que tengo el 100%. Por supuesto que todos son valores, estas distancias equidistantes. De la misma manera, si en este vértice tengo representado el componente B puro y elijo representar sobre este lado la concentración de B, veo que acá, que es el lado contrario al vértice de B, no voy a tener nada de B. Y a medida que me voy acercando a el vértice que correspondía a B puro, tengo cada vez más concentración de B. Y lo mismo pensándolo para C. Si acá tengo representado al componente C puro y acá no tengo nada de C, a medida que me acerco voy a tener cada vez más concentración de C. Quiere decir que si tengo un sistema representado por ese punto que está ahí marcado, voy a poder fijarme en dónde cae de todos estos valores. Entonces, ven, fíjense que este punto, si voy mirando en las líneas rojas, yo tenía marcado cada 10%. Y bueno, cayó entre 30 y 40. Si esto nosotros pudiéramos hacer más linitas paralelas rojas acá, veríamos que este puntito cae en un valor correspondiente a un 37% de A. A su vez, ¿sí? Ahora vamos a mirar a B. Ven que teníamos todas las líneas violetas. Vamos viendo que quedamos entre la línea del 20 y la del 30. Si pudiéramos hacer más linitas para acá mejorar la apreciación, veríamos que caemos en un 27% de B. Y de la misma manera, para el C, teníamos 10, 20, 0, 10, 20, 30 y menor a 40. Entonces, si pudiéramos dividir, vemos que caemos en el 36%. Entonces, fíjense que podíamos medir la distancia a los ejes o verlo de esta manera en la escala, en estos ejes que estamos marcando. ¿Dudas con esto? No, profe. No, Bien. ¿ese gráfico va a servir para calcular cosas? Va a servir para calcular cosas, sí. Ya me da miedo. Bueno, entonces, a ver, esto es para que entendamos esta forma de representación. Pero nosotros teníamos que ver los diagramas de fase. Ahora vamos a ver entonces diagramas de fase líquido-líquido en sistemas de 3 componentes. En los diagramas triangulares en particular. Y en este caso vamos a ver un sistema que está compuesto por aceite, agua y propilenglicol. Fíjense que entonces ubicamos en cada uno de los vértices un componente puro. Tenemos acá marcado como de ayuda, indicado esto, cómo vamos a representar cada uno de las composiciones de cada componente. Y ahí marcamos, o bueno, nos encontramos con un diagrama en el cual, insisto, sigue valiendo lo mismo de siempre. Tenemos una zona de 2 fases, quiere decir que una mezcla cuya representación caiga dentro de esta zona va a separarse en 2 fases, y tenemos una zona de una fase, quiere decir que una mezcla cuya representación caiga en esta zona va a estar compuesta por una única fase. Si nuestra mezcla se representa con un punto que cae en la zona de 2 fases, sabemos entonces que se va a separar en 2 fases. Ejemplo, este punto se va a separar en 2 fases. No tenemos manera de saber cuál es la composición de esas 2 fases. Vieron que antes cuando hacíamos a temperatura fija y demás, íbamos por la horizontal. Bueno, ahora nos tienen que dar de dato lo que se llaman las líneas de unión, que son estas líneas. Esas líneas nos permiten saber que este punto se va a separar en 2 fases, o mejor dicho, el sistema al cual representa este punto se va a separar en 2 fases, y que cada una de esas fases va a estar representada su composición por cada uno de estos puntos. Y de la misma manera, para cada uno de los puntos que tengamos entonces dentro de la zona de 2 fases, tendríamos que conocer esas líneas de unión que nos van a indicar las composiciones de las fases en equilibrio. Esto mismo lo podemos también graficar para
los sistemas de 3 componentes, pero en diagramas rectangulares, con coordenadas rectangulares, es decir, graficando solamente 2 de las 3 concentraciones. En este caso, en un sistema compuesto por polietilenglicol, dextrano y agua, vamos a graficar solamente la concentración de polietilenglicol y de dextrano, y la del agua la podemos calcular por diferencia, y también vamos a encontrarnos con sistemas que se separan en 2 fases, o sistemas que solamente tienen una fase. Y de vuelta, esta línea nos va a indicar la zona en la cual tenemos, digamos, el límite de la zona de 2 fases y la de una fase, y si tenemos un sistema representado por este punto que cae en la zona de 2 fases, que se va a separar en 2 fases, necesitamos conocer cuáles son las líneas de unión para poder conocer la composición de cada una de las fases. En este caso, fíjense que la forma de leer la composición de cada una de las fases es relativamente amigable, porque es de lo que ya conocíamos. Es decir, si el sistema que tenemos representado acá se separa en 2 fases, una de las 2 fases va a tener esta composición. Quiere decir, esta fracción molar de dextrano y esta fracción molar de polietilenglicol. Y la otra fase va a tener esta composición de dextrano y esta composición o esta fracción molar de polietilenglicol. Entonces, eso es más amigable y es más parecido a lo que estamos acostumbrados a hacer. Sigue valiendo la regla de la palanca. Quiere decir, esta distancia es proporcional a la cantidad de ¿qué fase? A la violeta. Claro, pero ojo que tenemos 2 violetas. Esta es proporcional a la cantidad de fases representada por este punto. Ah, Y esta distancia es proporcional a la cantidad de fases representada por este punto. por eso está dividida en 2 también. Claro, tal cual. El punto representa al sistema, a la composición global del sistema, y se divide en 2 fases, ¿sí? Entonces, todo esto, ahora yo sé que suena mucho, pero todo esto que fuimos viendo para un tipo de diagrama de fases, se lo van a encontrar en los distintos tipos de diagrama de fases. De la misma manera, en este otro, por eso volvimos al rectangular y ahora volvemos a este, cuando vemos que un sistema representado por este punto, que ¿cómo leemos la composición? Como vimos hace un ratito, vamos mirando según los ejes en cada uno de los lados del triángulo. Este sistema se va a separar en 2 fases. La composición de cada fase las vamos mirando como corresponde con el diagrama triangular, y también este segmento va a representar la cantidad de fase esta, y este segmento va a representar la cantidad de fase esta que tenemos. Estamos terminando. Acá va otro ejercicio que no vamos a resolver en clase. También lo tienen en la guía, no me acuerdo si es el 18 o el 17, bueno, por ahí. No lo vamos a resolver, pero se los incluí y están las diapos para imprimir, sobre todo por qué cosa. Para que tengan esto, por si ustedes lo quieren imprimir, ya tienen como prehecho el diagrama triangular. Para que cuando ustedes lo quieran resolver, no tengan que armarse el triangulito. ¿Estamos? Ahí va como la base sobre la cual lo pueden resolver, y acá ya viene resuelto. También eso lo tienen para imprimir, para que después de resolverlo lo puedan comparar. ¿Estamos? Y acá va también la otra parte, que es el del diagrama rectangular. Ya que esto no lo tienen en la guía, porque lo íbamos a resolver en clase, por lo menos les queda para imprimir y para poder resolverlo.